No se encuentra, no se encuentra programada en mi horario, pero como veo que tienen muchas dudas, entonces yo la programé para los que puedan, ¿listo? Porque ayer en la mañana varios no pudieron estar. Entonces quiero aprovechar entonces esta horita para avanzar en tema, ¿les parece? Y en la tarde nos vemos para la asesoría. Entonces vamos a empezar. Llamo lista más tardecito. Es que quiero empezar con el tema. Entonces, muchachos, ¿cuál es el tema que sigue ahora? El tema que sigue ahora va a ser todo el tema de álgebra matricial y todo lo referente a matrices. ¿Sí? Para ese tema, tengo un notebook, se elaboró un notebook, pero a diferencia de los notebooks que venimos trabajando, este va a ser, digamos que más interactivo, porque ustedes van a poder dentro del mismo empezar a completar. Sí, o sea, van a ver aquí varias actividades, se los voy a dejar aquí en el chat. Van a ver varias actividades que van a tener que completar, sobre todo la parte de las propiedades. ¿Sí? Propiedades. Van a tener que completarlas ahí. Entonces, ahí ya se los compartí. Eh, ¿qué ocurre? Vamos a ver todas las propiedades con las matrices, pero las matrices tienen una estructura muy diferente a los números reales. Entonces, yo decidí que la mejor forma de empezar a ver este tema es presentándoles em, pues las propiedades de los números reales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, vamos en esta horita, vamos a mirar todas las propiedades o vamos a mirar lo que ya usted conocía como números que, como números reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los números reales? O bueno, este conjunto, ¿qué elementos contiene? ¿O qué conjuntos tiene? Creo que esto ya se lo han dicho muchas veces, que tenemos aquí el conjunto de los números naturales, que luego tenemos aquí el conjunto de los números enteros, y que luego aquí, por aquí tenemos el conjunto de los números que, ¿cómo se llaman estos? Racionales. Y luego acá vamos a tener el conjunto de los números que irracionales. ¿Listo? Y todo esto va a conformar el conjunto de los números que reales. ¿Listo? ¿Sí han visto esto o no? Muchachos, Sí, ¿si están señor. ahí o están Sí, durmiendo? Porque señor. como Profe. no, Sí, profe. como no activan cámara, yo no dice, ¿será que están dormidos? Profe, mi cámara no funciona, no sé qué pasa. Bueno, entonces, aquí tenemos los números que, por acá tenemos los números naturales, por acá tenemos los números enteros, por acá tenemos los números racionales y acá tenemos los números irracionales. Noten que los irracionales no están dentro de los racionales, porque no es que un número real solo tiene dos posibilidades, o es irracional o es real, ¿sí? ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, el dos está en controversia. No se sabe si el cero está en controversia, no se sabe si el cero es natural o no. ¿Sí? Pero bueno, y supongamos que es natural. Cero, uno, 2, 3. Aquí están los números naturales. Luego los opuestos de estos números que serían el -1, el -2, el -3, el -4, los opuestos, forman ya como tal todo el conjunto de los números que enteros. Y acá un número racional se define como la división de dos enteros. Entonces puedo hacer cosas como -2 sobre -3, ¿cierto? Como 5 sobre -2, como 4 sobre 3, ¿sí? ¿Qué condición debe tener el denominador? 5 sobre 4. El denominador no puede ser ¿qué? No puede ser cero. Pero, Bien. ¿Por qué los enteros también? Los enteros, ¿por qué los podemos ver como fracción? Porque usted le pone denominador 1 y ya lo puede ver como una fracción, o sea, como un racional, si quiere, ¿cierto? Listo.
Y acá tenemos los números irracionales que no se pueden escribir como una división de dos números. Entonces normalmente se usan símbolos para poderlos representar. Símbolos como pi, e, phi, raíz de 2. Esto es un símbolo. Raíz de 3. ¿Sí? Me está indicando una operación, pero también se podría decir que es un símbolo, ¿no? Raíz de 3, bueno, en fin. ¿Listo? Bueno, ¿qué ocurre acá con este conjunto de los números reales? Este conjunto, los matemáticos dicen, o lo pueden definir de la siguiente forma, como un conjunto que tiene dos operaciones, solamente la suma y la multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, de la suma y la multiplicación se despliegan las demás operaciones. Se puede hablar de resta, se puede hablar de división, ¿sí? La división realmente es una multiplicación. La resta realmente es una adición, una suma, ¿sí? Entonces, podemos decir que el conjunto, este conjunto de los números reales con la suma y con la multiplicación, y con un conjunto acá es que se hace una terna entre operaciones y conjunto. Entonces se dice que este conjunto, muchos lo llaman el campo, lo llaman el campo de los números reales. Se le pueden llamar un campo o se le puede llamar un qué, un cuerpo, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? Porque los matemáticos dejan de estudiar, o sea, tenemos los objetos, pero los objetos cumplen ciertas propiedades. Tenemos los objetos, pero los objetos cumplen ciertas propiedades. Llega un momento en que el matemático se despega como tal del objeto y solo le interesan sus qué, sus propiedades, o sea, lo que va a cumplir, ¿sí? Y si encuentra un conjunto que se llama los pispirispis, que cumplen las mismas propiedades de los números reales, entonces él dice, no, pues eso se está comportando como los reales, ¿sí? Bien. Entonces, acá viene un tema muy interesante. Bueno, acá vienen algo que se llaman los axiomas. En matemática, axiomas es algo que se da ya por hecho. De hecho, ya se da con el conjunto, con las propiedades de algo que uno quiera. Entonces, se llaman los axiomas de cuerpo. ¿Sí? Axiomas de cuerpo. Entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a mirar las propiedades que tienen los reales. Entonces, vamos a iniciar con la adición. Ustedes dirán, pero este profesor, ¿por qué se va a devolver a los números reales? Me devuelvo a los números reales, muchachos, porque las matrices también van a tener unas propiedades, ¿sí? Pero ya no se le va a llamar un campo o un cuerpo. Se le va a llamar ya, digamos que con la suma, es un grupo abeliano no conmutativo, con la multiplicación también es un grupo abeliano, ¿sí? Bueno, va a haber ahí unas cosas que va a ocurrir, unas propiedades que van a cumplir, y entonces quiero que la tengan muy, muy clara, muy clara. Entonces, vamos a ver la adición. Yo no le digo suma, yo le digo adición, ¿sí? Porque aquí está también la suma. Se podría decir que está la suma y está la resta. Entonces, miremos la adición. Supongamos que usted tiene A, B, C números que pertenecen al conjunto de los reales. ¿Listo? Entonces, podemos decir que este conjunto cumple las siguientes propiedades. Copiar. Cumple las siguientes propiedades. Bueno, voy a subir esto un poquito. Ahí está. Aquí hay que agregar una, que es la propiedad. La propiedad clausurativa. También llamada propiedad de cerradura. ¿Qué quiere decir eso? Que si A, B y C pertenecen a los reales, pues la suma de A de dos números reales sigue cayendo en el número en el conjunto de los reales. ¿Sí? Es cerrado. ¿Sí? También le llaman una operación binaria interna, porque yo sumo dos números reales y vuelve a caer en el conjunto de los reales.
Hay operaciones que vamos a ver en este curso de álgebra lineal que no son así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, propiedad clausurativa. Eh, un ejemplo de esta propiedad. Tengo, digamos, 2 más el número ¿qué? 2 más el número menos pi. ¿Sí? Pues seguramente eso va a dar ¿qué? Un número. ¿Sí? No sé cuál será ese número. Es 2 menos pi, ¿sí? O sea, esto se puede escribir como 2 menos pi. Pero sé que este número pertenece a los que, seguro, 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 eso es un número que real. ¿Listo? Vamos con el otro, con esto. ¿Qué significará la propiedad conmutativa? Que A más B es igual a B más A. Pues esto lo que le está diciendo es que si usted tiene 2 más ¿qué? 2 más menos C, está sumando estos dos números reales, es lo mismo que usted puede conmutar y poner menos C más 2. ¿Listo? Ahora propiedad asociativa. ¿Qué me quiere decir esta propiedad asociativa? Quiere decir que usted puede cambiar un poco el orden en que realiza las operaciones. Por ejemplo, si tenemos 2 más menos 3, usted podría primero realizar esto, más 5, o podría primero hacer que 2 más menos 3 más 5, o podría realizar menos 3 más 5 y luego esto lo suma con 2, ¿sí? ¿Cuánto es 2 más menos 3? Esto daría menos 1. Menos 1 más 5. ¿Y este cuánto es? 2 más, ¿cuánto es menos 3 más 5? 2, ¿no? Aquí 5 menos 1, ¿cuánto nos da? 4. Y 2 más 2 aquí, ¿cuánto da? 4. Entonces, sí se cumple la que, sí se cumple la propiedad asociativa. ¿Listo? Respecto al orden. Ahora que viene una propiedad muy importante que se llama la propiedad, le llaman la propiedad de la identidad o también le llaman propiedad modulativa. Porque esta propiedad implica mirar cuál es ese elemento que es el módulo. El módulo es ese elemento que todo el mundo, todos sumados con él, lo va a dejar igual. ¿Cuál será ese elemento? Pues es el que, el cero, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el cero es nuestro módulo en la suma, ¿sí? Se le denomina el elemento de la identidad aditiva, ¿sí? O también se le llama elemento neutro. ¿Sí? Aquí le llaman elemento de la identidad aditiva, pero en muchos libros lo llaman el elemento neutro. ¿Sí? O sea, aquí hablamos de un elemento neutro para la suma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el elemento neutro para la suma? Pues ahí nos podemos dar cuenta que es el cero. Entonces, un ejemplo, aquí dijeron que A más 0, escriben A más 0 es igual a 0 más A, y esto es igual a A. Entonces lo podemos apreciar en, digamos, cuando yo hago 2 más 0, no, algo así. Cuando yo hago el número pi, más interesante porque es un número real, pi más 0 es lo mismo que 0 más pi. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a pi. ¿Listo? Y ahora, estas dos propiedades, cuando uno habla de una propiedad invertiva y de identidad, qué pena, cuando uno habla de una propiedad modulativa, inmediatamente uno puede, si existe esa propiedad, puede hablar en un conjunto de la propiedad ¿qué? Invertiva. Invertiva o la propiedad del inverso, como la quieran llamar. ¿Cuál es la propiedad del inverso? La propiedad del inverso es cuestionarse con lo siguiente, preguntarse si a todo número, si a todo número real le puedo encontrar otro número, ¿sí? De tal forma que al sumarlo, ¿sí? Ya sea de esta forma o conmutando, me dé que ese elemento que neutro que ya conozco. Fíjense aquí quiero hacer esa aclaración. Miren que en esta propiedad, en la propiedad de arriba, ¿sí?
encontramos el elemento que en esta propiedad encontramos el elemento neutro, ¿sí? En la propiedad invertida, por decirlo así, lo usamos, porque nos preguntamos, ¿será que a todo número le puedo sumar otro tal que me dé el inverso, el elemento neutro? ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí? Tan pronto usted tiene la propiedad modulativa, habla de la propiedad invertida. ¿Será que a todo número le puedo encontrar otro tal que al sumarlo de así o así me dé cero? Por ejemplo, voy a poner algo acá. Usted tiene, digamos, menos 3 quintos. ¿Con qué lo suma para que le dé cero? ¿Con qué lo suma? 3/5. Con 3 quintos, muy bien. ¿Y ese 3 quintos cómo se va a llamar respecto a este? Creo que ya se los había mencionado. Recibe el nombre, miren, de inverso aditivo, ¿sí? Pero toda esa palabra es muy larga y en últimas se resume en la palabra que opuesto, ¿sí? Esto que está acá se va a llamar el opuesto. O sea, 3 quintos es el opuesto de menos 3 quintos. 3 quintos es el opuesto de menos 3 quintos. Menos 2 es el opuesto de 2. Menos 4 es el opuesto de 4. 4 es el opuesto de menos 4. ¿Sí? Opuesto. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí les habían especificado todas estas propiedades así con tanto detalle? ¿Sí o no? Yo No, creería, profe. yo creería que no. Y por eso es que cometemos muchos errores. Entonces vamos a ver la multiplicación ahora. Es que miren, si a uno le dijeran estas propiedades desde el comienzo del semestre, en primer semestre, yo creo que uno no cometería tantos problemas en álgebra. Yo siempre que hago una inducción empiezo desde acá, porque se me hace que estas son las reglas de juego que uno debe tener claras con los números reales, para no embarrarla. Si usted no sabe cómo se comportan los números reales, pues ya de ahí pare de contar porque ya no va a poder hacer nada. ¿Sí? Si no puede hacer aritmética, no va a poder hacer álgebra. Si no va a poder hacer álgebra, no va a poder hacer cálculo. Si no sabe hacer cálculo, todo se vuelve una bola de nieve. Entonces, vamos para la multiplicación. Otra vez, muchachos, tenemos A, B, C que pertenecen a los números reales. Vamos a ver con la multiplicación qué propiedades cumple este conjunto. Entonces, por acá la tengo. Todas estas propiedades que estamos viendo aquí, las vamos a estudiar iguales, pero con las matrices. ¿Sí? Por eso lo hago con los números reales, para que ya con las matrices estemos un poco familiarizados. Esto me quedó acá como todo chueco. Perdón, qué pena tanto perfeccionismo. ¿Y participaron ayer del debate? El debate no, del conversatorio, eso no era un debate. ¿Qué tal estuvo, profe? Eh, pues yo solo vi hasta la par, vi la gran mayoría del debate, del conversatorio. Pues muchas personas ahí como que no sé, como que no daban a la crítica, sino que se quedaban en preguntas que se me hacían para mí muy superficiales, ¿sí? Empezaron con preguntas muy superficiales. Me gustó mucho la pregunta que hizo un muchacho al presidente, porque el presidente inició hablando que no, que él le dijo a Duque que una reforma tributaria no tenía que presentarla antes y que bla, 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 y bueno, como lavándose las manos, como si él no fuera el culpable de lo que tenemos ahorita. Entonces un muchacho alzó la mano, levantó la mano, le dieron la palabra y, y el muchacho sí le dijo cosas muy interesantes. Le dijo, le dijo que pues
que para nadie era un misterio, que él era el que nos había puesto a Duque ahí, ¿sí? Que era muy bonito todo lo que él nos había hablado de política social y de todo en Chile, por toda Latinoamérica, pero pues ¿qué es lo que realmente han hecho acá? Fue lo que le quiso decir el muchacho. Y también le quiso decir que casi todas las instituciones, bueno, primero le dijo que el Congreso solo era de ellos. En el Congreso solo está gente del Centro Democrático, pues, en su mayoría son personas del Centro Democrático ese Congreso. Entonces le dijo como que, bueno, ustedes son los que están mandando el país y usted está diciendo que el país está mal, entonces ¿de quién es la culpa? Sí, fue lo que le quiso decir el muchacho. Y luego le dijo que además todas las instituciones del país están en poder de ellos, desde la Fiscalía, Procuraduría y de todo. Todo lo dominan ellos. Y ahora que el país está así ahora el país no es por culpa de ellos. Esa pregunta me pareció muy interesante. Y Uribe no se la respondió. Como todos los políticos hacen, les ponen una pregunta y terminan hablando de otra cosa y la pregunta nunca la respondió. ¿No se han pillado eso? A un político le dice, venga, ¿usted qué opina de tal cosa? Entonces empieza a hablar, bueno, sí. Y empieza el tema y cuando usted se da cuenta, realmente la pregunta no la respondió. Bueno, vámonos por la propiedad que. La multiplicación también tiene la propiedad que clausurativa. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad clausurativa? Pues que si usted multiplica dos números reales, pues segurito, segurito el número que le va a dar ahí es un número real. Parece una bobada todas estas propiedades, pero ya les voy a decir para qué sirven estas propiedades, que también nos van a servir para lo mismo con las matrices. Entonces, tengo acá la propiedad clausurativa. A por B pertenece a los reales. Un ejemplo, multiplique 2 por pi. Yo sé que pi es un número real y que 2 es un número real, por lo tanto 2pi seguro es un número real. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra? Que inventémonos una. También tenemos la propiedad que conmutativa. Usted puede conmutar en los reales. ¿Cómo así que usted puede conmutar? Sí, digamos que usted tiene 2 por, por el número menos e. Usted puede escribir 2 por menos e o puede escribir menos e por 2 y es lo mismo. También tenemos la propiedad que también tenemos la propiedad asociativa. ¿Cuál es la propiedad asociativa? Por ejemplo, usted tiene 2 por 5 y esto por menos 4. Usted puede multiplicar primero el 2 por el 2 por el 5. Puede multiplicar el 2 por el 5 y luego multiplicar esto por el menos 4. ¿Sí? O puede multiplicar 5 por 4 y luego por 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? 5 por 2, 10. 10 por menos 4, acá nos va a dar ¿cuánto? Menos 40. 5 por 4 cada 20. Y qué pena que da menos 20. Aquí la embarré. Acá es menos 4, sino que casi no me cabe acá. Menos 4. Esto es menos 20. Y menos 20 por 2 da menos 40. Entonces sí, no importa el orden en que realice la multiplicación. Si cojo los dos primeros y luego el tercero, o los dos últimos y luego el primero, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Bien, ahora vamos para lo más importante. ¿Cuál es la propiedad, cuál es el elemento neutro? ¿Sí? O el módulo en la multiplicación. ¿Cuál es ese elemento neutro? Que todos multiplicados por él nos da el mismo número.
Cero. ¿Será? Pues por 0, 0. Uno. El 1. El elemento neutro es el 1. ¿Sí? ¿Sí? A por 1 es lo mismo que 1 por A y siempre me va a dar A. Eso es lo que se le llama elemento neutro, o como le están llamando en este libro, elemento de identidad multiplicativa. Uy, eso suena muy, muy avanzado, ¿no? Pero bueno, elemento de identidad multiplicativa, pocas palabras, 1. ¿Sí? Listo. Entonces, un ejemplo. X por 1. ¿Cuánto va a ser X por 1? No tengo ni idea qué es la X, pero yo sé que esto tiene que ser ¿qué? X, ¿no? Esa sería una forma de usar ese módulo, por ejemplo. Y tenemos, tan pronto, miren que estas dos propiedades van ligadas, muchachos, tengan en cuenta esto. Si por algo estoy haciendo esto es para que se den cuenta de la relación que hay entre la propiedad modulativa y la propiedad que invertiva. Esto va a ser clave para las matrices. Con las matrices también les voy a preguntar lo mismo. Cuando veamos suma de matrices, les voy a decir, muchachos, ¿cuál será el módulo en la suma de matrices? ¿Sí? ¿Cuál será el inverso en la multiplicación de matrices? ¿Sí? Esas van a ser preguntas claves más adelante. ¿Sí? Esto de modulativa, propiedad modulativa y propiedad invertida. Entonces, miren esto. Si usted tiene, ya usted sabe que el módulo es el 1, ¿no? Entonces aquí es donde uno se hace la pregunta. Acá uno se hace una pregunta. Si usted tiene, digamos, menos 5 tercios, ¿por qué lo multiplica para que le dé el módulo? Que ya sabemos que es cuánto el módulo. El módulo es 1. Entonces, ¿por qué multiplica menos 5 tercios para que le dé 1? 3/5. 3 quintos, ¿todos estamos de acuerdo que es 3 quintos? Menos Menos 3 tres quintas. quintos. Menos 3/5. Menos 3 quintos para que le quede signo positivo. O sea que, ¿cuál es la moraleja acá? Que se intercambió numerador y denominador, ¿sí? Y a ese elemento que está ahí se le llama el inverso multiplicativo porque es el inverso. Ahora no me van a decir, no, ¿cuál es el, por qué multiplico para que me dé 1? No, por el inverso, profe. No, porque me tiene que especificar qué inverso. Tengo dos inversos, un inverso multiplicativo y tengo un inverso aditivo, ¿sí? El inverso multiplicativo, también más conocido como ¿qué? Como recíproco. Ese se llama el recíproco. Bien, para no decir inverso de la multiplicación. No, diga recíproco y sale. Bien. Entonces acá se dice que si usted tiene A, entonces el inverso va a ser 1 sobre A. Aquí hago una pregunta, va a haber un número que no va a tener inverso en los reales. ¿Cuál es? Inverso multiplicativo. Ya estoy cometiendo el mismo error. Hay un número que no va a tener inverso multiplicativo o recíproco en el conjunto de los números reales. ¿Cuál es? El 0. El cero, muy bien, porque no se puede dividir por cero. ¿Y el cero qué es? El cero es el módulo de la primera operación. Entonces, si usted tiene un conjunto llamado Pispirispi, que tiene dos operaciones, la suma y la multiplicación, y ocurre lo que está pasando aquí, ¿sí? Pues ese conjunto se comporta como los números reales. Eso es lo que miran los matemáticos. Ya no se concentran en los objetos, sino en su estructura y en las propiedades que cumplen. Eso es estudiar matemática. ¿Sí? Bien. Entonces, me hace falta una propiedad que liga la suma con la multiplicación. ¿Cuál creen que es esa propiedad? Una propiedad muy importante, que la usan siempre que factorizan. La propiedad que distributiva, una propiedad muy importante. Siempre que usted factoriza, la está usando en cantidades industriales. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Miren esto, si a uno le dijeran que esta propiedad distributiva es de la multiplicación, si a uno le dijeran que es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, yo creo que uno no vería tantos errores en los parciales.
respecto a la suma. ¿Qué significa eso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma? Que si usted tiene A, ¿cierto? Usted tiene A, acá tiene A, y lo va a multiplicar por una suma, o sea, B más ¿qué? B más C. Entonces usted tiene que hacer A por ¿qué? A por B, A por C. Sí, o sea, se puede distribuir. Y si aquí está un más o un menos, entonces aquí le va a quedar A por B, ¿sí? Y le puede quedar aquí un más o un menos. Si tiene un más, pues dejo más. Si tenía acá inicialmente un menos, pues deja aquí menos. Y entonces le va a quedar A por C. ¿Listo? Eso es lo que dice la propiedad distributiva. Pero, mil maneras de morir en matemáticas, entonces salen con cosas como estas. Tienen de pronto 2xy. Y entonces el siguiente paso es 2x más 2y. Y yo, pero ¿cómo hijo de madre? ¿De dónde salió ese hijo de madre propiedad de como una distributiva respecto a la que hizo como una distributiva de la multiplicación respecto a la multiplicación? Y todos los matemáticos que empezaron a construir estos axiomas de los números reales revolcándose en su tumba porque usted hizo la distributiva de la multiplicación respecto a la multiplicación. ¿Sí? Eso no existe. Y he visto mucho, esto lo he visto mucho. ¿Sí? Ahí usted lo que puede hacer, si usted tiene 2xy, lo máximo que puede hacer es asociatividad, 2 por x, ¿sí? O x por y y luego por 2, ¿sí ven? Entonces, ¿sí ven la importancia de uno conocer las propiedades con las que uno está trabajando en el conjunto para no irse a inventar cosas en los exámenes? Uno nada de matemática no se lo puede inventar. Ay, no, es que yo creía que la raíz de la suma era la suma de las raíces. No, esa vaina tampoco existe. ¿Sí? Se inventan cosas como que la raíz de 2 más 3 pues es la raíz de 2 más la raíz de 3. Tampoco, eso tampoco existe. Y así mismo, por no conocer las propiedades, es que nos empezamos a inventar. ¿Sí? Creo que esa es una costumbre muy común. Cuando no sé la propiedad, pues me la invento. ¿Sí? Y algo tendré que sacar en ese examen. No, eso no es así. Bueno, quisiera también mostrarles para qué sirve conocer estas propiedades. ¿Sí? Estas propiedades tienen un uso muy importante y también lo voy a hacer con las matrices. Y es algo que se llama la resolución de ecuaciones. Para eso es que sirven esas propiedades, para poder resolver ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a proponer en estos 10 minuticos que ya nos quedan, cómo podemos resolver esta ecuación? 5 menos ¿qué? Usando estas propiedades, ¿no? 5 menos 3 medios de x igual a 8. ¿Cómo podemos proceder acá? Alguien que me ayude. A ver. Voy a resolver esa ecuación. ¿Cómo procedemos, muchachos? Se resta 5 a ambos lados. Muy bien, Erika. Eso me gusta. ¿Sí? ¿Sí ven lo que está diciendo Erika? Erika está usando una propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad, Erika? ¿Sabes cómo se llama esa propiedad? De No, profe. restar lo mismo a los dos lados, sumar lo mismo a los dos lados, multiplicar por lo mismo en los dos lados. Entonces, miren, Sandra, ¿cómo es que te llamas? Erika. Erika dice, no, pues restemos 5 en ambos lados. Perfecto, ella ya está pensando en las propiedades y eso me gusta mucho. Esa propiedad se llama una propiedad de monotonía. Muy bien, Erika. Monotonía. Porque hago lo mismo en los dos lados. ¿Sí? Cuando, ay, no, la relación se está volviendo monótona, porque es siempre lo mismo. Entonces, resta lo mismo en los dos lados. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? En la parte izquierda se cancela el 5 y en la otra queda 3. ¿Será que puedo hacer esto? Todavía no. Me toca aplicar una propiedad que se llama la propiedad que... Miren, estoy siendo muy específico en todo. Primero hay que aplicar la propiedad que con
conmutativa. ¿Sí? Primero conmuto. ¿Sí? Lo que pasa es que ya uno lo hace porque ya uno sabe que conmuta. ¿Sí? Pero si usted no supiera eso, no se puede hacer. Miren, primero teníamos que conmutar, ¿sí? Estos dos. ¿Sí? Conmutamos esos dos y queda menos 5. ¿Y acá qué nos queda? Menos 5. Y aquí nos queda menos 3 medios de x igual, y este ya lo puedo operar, esto es un 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué propiedad aplicamos? ¿La propiedad qué? Asociativa. ¿Por qué? Porque voy a asociar este 5 con este menos 5. ¿Sí? Lo que quiero es que hoy se lleven, quiero que hoy la clase se lleven algo muy importante, que las propiedades hay que usarlas, las propiedades no son para pasárselas por la galleta. ¿Sí? 5 menos 5. ¿Cuánto es 5 menos 5? 5 menos 5 Pero, es, como uno es el opuesto del otro, va a ser ¿qué? 0. ¿Sí? Esto es 0. Y acá dejo menos 3 medios de x igual a 3. ¿Sí? Ahora miren esto. 0 menos 3 medios de x, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar esta operación? Uno dice, cancelo ya, menos 3 medios de x. Pero miren todo lo que hay detrás. ¿Qué es 0 menos 3 medios de x? ¿Qué propiedad podemos usar ahí? La propiedad modulativa de la qué? De la suma. Yo no sé qué es x, tampoco sé qué es 3 medios por x, pero sé que toda esta expresión al restársela a 0, ¿qué me va a dar? Sé que toda esta expresión al restársela a 0 me va a dar la misma que, no sé qué es x, pero según la estructura de estos números, me tiene que dar menos 3 medios de x, porque 0 es el neutro o el elemento neutro. Y entonces me queda 3. Listo, ahí vamos. Ahora, ¿qué toca hacer? ¿Qué idea se les ocurre? Si mi meta es dejar la x sola. Multiplicar ambos lados por el inverso multiplicativo. Perfecto. Menos 3 medios tiene un inverso multiplicativo que es menos 2 tercios. Entonces multiplicamos en ambos lados por ese inverso multiplicativo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces multiplico por menos 2 tercios. ¿Listo? Y entonces, bueno, ahí que estamos aplicando. Esa sería una propiedad también de ¿qué? De monotonía. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tenemos que aplicar? Ahora aplicamos la propiedad ¿qué? Asociativa de la multiplicación. ¿Por qué? Porque usted asocia estos dos que están acá, ¿sí? Los dos primeros. Asocian los dos primeros por la x igual. Y aquí, bueno, aquí podemos hacer esta multiplicación. Esto nos va a dar menos 6 sobre qué? Sobre 3. Propiedad asociativa. ¿Y ahora qué sigue? Después de la propiedad asociativa. La propiedad ¿qué? Multiplicamos aquí, ¿cuánto nos da? Bueno, primero multipliquémoslo, ¿sí? Y ahorita miramos qué propiedad podemos aplicar. ¿Cuánto es menos 2 tercios por menos 3 medios? Pues así como nos lo acabamos de... Esto lo construimos nosotros porque queríamos que aquí nos diera ¿qué? Un 1, ¿no? Miren, eso no es de adorno. Ay, que ¿por qué se le ocurrió el menos 2 tercios? Pues porque él quería que aquí al multiplicarlo le diera 1. ¿Y por qué quería que le diera 1?
Menos 6 sobre 3 da 2. ¿Por qué quería que le diera 1? Porque 1 es el inverso ¿qué? Es el elemento neutro de la multiplicación. Y acá lo que sigue entonces es aplicar la propiedad ¿qué? Modulativa o el módulo de la multiplicación. No sé, no tengo ni idea qué será la X, no sé qué es la X, pero sé que al multiplicar el X por el 1 me tiene que dar por la propiedad modulativa X y resolvimos la ecuación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí ven? Todo fue usando, no inventándome nada, sino usando las propiedades de los números reales. ¿Sí? Y vamos a ver que todo esto cogen y lo simplifican de esta forma. ¿Cuál era la ecuación? 5 menos 3 medios, ¿qué? 5 menos 3 medios de x igual a 8. 5 menos 3 medios de x igual a 8. Entonces empiezan así. Este 2 está dividiendo, entonces ¿yo qué puedo decir? Que este 2 pasa a multiplicar, pasar al papayo. Yo le llamo pasar al papayo. Paso al papayo, o sea, los números reales que serán. Y hay unas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? No sé cuáles son las propiedades. Usted hágale aquí, porque lo que toca es tratar de hacer algo. Entonces acá sigue, y bueno, este está sumando, entonces el otro pasa ¿qué? A restar. Esto es menos 3x, ¿esto cuánto da? 16 menos 5, ¿cuánto es? 11. Y luego este 3 está ¿qué? Ah, eso está multiplicando. No, eso toca pasarlo a dividir. Ah, pero aquí es donde viene, profe, ¿cómo hago? ¿Este menos lo paso a negativo o lo paso positivo? No tiene ni idea de lo que está haciendo. Ay, pasemos ese menos 3 así que hijo de madre. Entonces esto queda menos 11 tercios. ¿Esto está bien o está mal, muchachos? Todo ese procedimiento está bien o está mal. Está mal. ¿Por qué? ¿En dónde está el error? Yo no le veo error. ¿O en dónde está el error? ¿Sí? La respuesta es menos 2. Es decir, que si yo reemplazo aquí el menos 2 me debe dar, ¿cierto? Miremos a ver si es cierto. 5 menos 3 medios. Acá pongo menos 2. ¿Cuánto me da esto? Este 2 con este 2 se va a simplificar, pero menos por menos va a dar más. Entonces esto 5 más 3. Ah, y esto sí me dio 8. Sí, me quedó muy bien esto. Y este, bueno, pero entonces si el menos 11 tercios, si lo reemplazo aquí, no, eso ya ni me da, porque aquí me va a quedar 11 medios y 5 menos 11 medios no da 8. Ya, se dañó todo. Esto está mal, sí. ¿Dónde está el error entonces? Difícil encontrar el error, ¿cierto? Porque es algo que venimos haciendo mucho tiempo. Cuando multiplica por 2 solo multiplica con el menos 3x, no lo multiplica Ujú. por el 5. Muy bien. Si fuera una persona que pensara en la propiedad de monotonía, no comete este error, porque se da cuenta de que tenía que haber multiplicado por 2 acá y también por 2 acá. O sea, había que haber hecho 5 por 2, 10. Aquí sí le quedaba el 3x y aquí le quedaba 16. Si su idea era quitar este 2, ¿no? Sí, entonces si ven que hay que relacionar la propiedad con lo que quiero hacer. Si usted pierde, se desconecta totalmente de las propiedades, empieza a cometer cosas como estas. ¿Sí? ¿Y por qué hago este repaso? Porque en las matrices va a pasar lo mismo, la misma cosa va a pasar en las matrices. Después cuando me estén justificando, ¿cómo vamos a resolver? Esto es una matriz, esta es una matriz, esta es una matriz, esta es otra matriz. A por X más B igual a C encuentra la matriz X. Empiezan a hacer cosas como estas. C menos B. Ah, entonces C menos B y paso la matriz a dividir. Y empezando porque la división de matrices, sabrá mi abuelita, yo no sé dividir matrices. Entonces ya la embarró porque pasa es que la va a dividir. ¿Sí? Y la división de matrices no está definida, solo la suma y la multiplicación. Y con eso tiene que ingeniárselas para despejar esa ecuación. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Vale, muchachos? Simplemente quería que en esta clase se llevaran esta idea. Revisen el notebook, tienen este fin de semana para que lo revisen, lo exploren, eh, miren ahí algunas cositas que podemos hacer con matrices. Y
En la primera parte hablo de los tipos de matrices. En la segunda parte ya viene una partecita en la que les explico cositas que pueden hacer con matrices desde Python. Usted puede recortar una matriz, mirar el tamaño de una matriz, indexar una matriz, eh, quitarle una fila a una matriz, quitarle una columna, bueno, en fin, si quieren vayan mirando esas cositas que ya están ahí. Usted se sienta una tarde con un cafecito y va mirando estas cositas. Y más adelante, después de que usted termine todo eso, note que empiezo ya con las operaciones con matrices y empiezo a ser riguroso mirando cada una de las propiedades. ¿Listo? O sea, así como hice con los reales, voy a hacer una analogía con el conjunto de las matrices. ¿Listo, muchachos? Entonces, que tengan buen día. Estamos hablando. Y no Hasta llame luego, lista. profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, Chao, profe, No que esté llame. bien. está bien. Vale, chao. No llame lista. A la próxima llamo lista. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, muchachos.